Hola, hoy vamos a ver el tema distribución de frecuencias. Los objetivos de aprendizaje son describir las propiedades de las distribuciones normal, sesgada y distribución T, interpretar adecuadamente el Z-score, que también se llama puntuaciones o valores Z, y reconocer las aplicaciones de la distribución normal en salud. Este fue un histograma de frecuencias que realizamos en una de las clases donde describimos la base de datos de casos positivos para COVID-19 en Colombia y utilizando el programa Excel, insertar gráfica, histograma. Este fue el documento que nos salió con relación a la edad. Si nosotros también calculamos la moda, la media y la mediana, que las he ubicado aquí en este grupo de edades, en estas categorías de edades. Miren bien la forma de este histograma. ¿A qué forma se les parece? ¿Es más esta forma simétrica o es un poco más elevada en la parte izquierda con una colita larga o empieza con una colita y luego se eleva hacia la derecha? De acuerdo con su forma, entonces los histogramas de frecuencia se pueden clasificar en normales, si tienen esta distribución simétrica, normal o también gaussiana, distribución sesgada a la derecha, cuando tiene esta forma con los valores altos en una menor frecuencia, o distribución positiva o sesgada de forma positiva, o esta sesgada a la izquierda o negativa si los valores menores o negativos, si lo vamos a ver ahora, están hacia la izquierda y se eleva hacia los valores que están en la derecha. La distribución normal, que tiene esta forma simétrica, tiene una característica y es que en la distribución normal, las medidas como de tendencia central, la moda, la mediana y la media se encuentran muy cercanas entre ellas y hacia el centro de la curva, entonces tiene una distribución simétrica. Por el contrario, la distribución que es sesgada a la izquierda, entonces la media se encuentra distante de donde está la mediana y la moda, que están más elevadas, y por lo tanto, digamos, en la media es alada por estos valores menores y se encuentra hacia la izquierda. En contraste con la distribución sesgada a la derecha, donde la media se encuentra alada por estos valores hacia la derecha y distante de la media y la moda. De nuevo, entonces la distribución normal tiene estas características de ser simétrica y que la media, la mediana y la moda coinciden hacia el centro de la distribución. También en esa misma curva, entonces podemos ver su forma, así sea normal, podemos ver si es estrecha o es de una base ancha. ¿De qué va a depender esta distribución de esta base estrecha o ancha? Va a depender de la desviación estándar, que es una medida que ya habíamos visto anteriormente, nos indica la dispersión de los datos. Si la forma de la distribución normal es delgada o estrecha, significa que los valores están muy cerca de la media, es decir, que tienen baja desviación estándar o son menos dispersos. Si los valores en la curva están más dispersos, entonces va a tener una base ancha porque van a estar más alejados del valor promedio. Entonces podemos ubicar en la distribución normal la medida de tendencia central en el centro, que sería la media, y a los lados podemos ubicar la desviación estándar. Cuando los datos tienen valores inferiores a la media o están por debajo de la media, la desviación estándar se ubica hacia la izquierda y toma valores negativos, y cuando la desviación estándar está a la derecha, indica valores que están por encima del promedio. De hecho, debido a esta forma simétrica de la curva de distribución normal o gaussiana, nosotros podemos saber que el área que hay entre menos una desviación estándar y una desviación estándar, encontramos el 68% de los datos. El 68,26% de todos los datos que están en la distribución normal
van a estar entre -1 y +1 desviación estándar de la media. Para -2 y 2 desviaciones estándar, en toda esta área esperaríamos encontrar el 95% de los datos, es decir, que nos sobraría el 5%, el cual esperaríamos encontrar 2.5% de los datos en esta colita izquierda y 2.5% de los datos en esta colita derecha. Sin embargo, cuando hacemos esa distribución, ese histograma de frecuencias, pues vamos a utilizar las unidades a lo que corresponde la variable que estamos graficando en la distribución normal, sea por ejemplo grados centígrados si estamos haciendo una distribución de temperatura, o centímetros si estamos midiendo distancias o estamos midiendo altitud, por ejemplo. Entonces se quiere tener más bien una distribución normal que esté estandarizada, es decir, que no dependa de las unidades en las cuales se está midiendo la variable. Entonces, al hacer eso, lo que obtenemos son valores de z o puntajes de z-score y lo calculamos con esta fórmula. Entonces, hallamos valores de z cuando tenemos el valor observado, lo restamos al promedio de un valor de referencia o de esa población de donde se tomó este valor observado y lo dividimos por la desviación estándar. Entonces, con esto obtenemos un valor de z que nos va a indicar el número de desviaciones estándar por encima o por debajo de la media en la cual se encuentra el valor observado. Y este valor de z va a ser independiente de las unidades de medida de la variable. Por eso, cuando tenemos entonces esta distribución normal, aquí vamos a tener una media que está normalizada a 0, porque si nosotros nos devolvemos a la fórmula, si tenemos un z al cual le restamos el valor observado, que sería la media que estaría en la mitad, menos su promedio sobre la desviación estándar, nos va a dar 0. Entonces la distribución normal estandarizada, la media es 0, y nos vamos a mover en donde correspondería una desviación estándar, pues corresponde a un valor z de 1, y al otro lado, a la izquierda, donde correspondería menos una desviación estándar, corresponde entonces ahora a -1 en el valor z. Entonces, los valores negativos de z nos indican el número de desviaciones estándar en la cual los valores se encuentran alejados o por debajo de la media. Los valores de z que están a la derecha son positivos y nos indican el número de desviaciones estándar por encima de la media en la cual se encuentran los valores. En esta curva, entonces, como sabemos cuántos datos se encuentran dependiendo de la ubicación en el valor de z, es posible entonces que dado un valor de z podamos encontrar la probabilidad de observar ese valor. Veamos un ejemplo. Estas son tablas de probabilidad ya estandarizadas para la distribución normal para valores de z. Entonces, tenemos un valor de z. Yo busco en esta columna, este sería para los valores negativos y esta para los valores positivos. Vean aquí la curva. Aquí me está diciendo que me describe valores negativos y aquí que ya me está describiendo valores positivos. Entonces, identifico en esta columna el valor de z hasta el primer decimal. Y en la primera fila de arriba, donde se están nombrando las columnas, en esta primera, identifico el segundo decimal del valor de z. Y al ubicarlo, puedo hallar la probabilidad de tener ese valor z. Veamos, por ejemplo, aquí el 1.9, un valor positivo de z hasta el primer decimal. Me voy aquí a esta fila, ubico el 0.6 para un z de 1.96 y la probabilidad es del 0.9750. Es decir, 97,5% de los datos estarían por debajo de un valor de z de 1,96. Vamos a hacer un ejercicio para probabilidad de valores z.
Supongamos que el peso de los niños en un jardín infantil tiene una distribución normal con media de 20 kilos y desviación estándar que se denota con más o menos 5 kilos. ¿Qué proporción de niños tienen 10 kilogramos o menos? Entonces, nuestro valor observado es 10 kilogramos, nuestra media es 20 y la desviación estándar es 5. Despejamos la fórmula para hallar el valor z, que sería 10 menos 20, que es la media sobre 5. Conservamos el valor negativo y esta solución nos da un valor de z de menos 2. Vamos a la tabla, miramos primero el valor negativo, 2.0, y el segundo decimal sigue siendo 0. Y esto nos da una probabilidad de 0.0228, que si la multiplico por 100, entonces me dice que la proporción de niños que tienen 10 kilogramos o menos en este jardín infantil es 2,28. Y esto lo sabemos por el hecho de que nos están diciendo que la distribución del peso en estos niños sigue las características de una distribución normal. Esto nos permite entonces poder utilizar estas curvas estandarizadas con probabilidades predefinidas para hallar esta información sin tener que hacer la medición explícita en esa población. ¿Qué aplicaciones tiene la distribución normal estandarizada en salud? Una es poder estimar probabilidades de valores z individuales. Por ejemplo, al nacer o en el proceso de crecimiento de los niños, puedo hallar valores de peso, de talla, de circunferencia del perímetro o el perímetro cefálico que puedo comparar con estándares internacionales que tienen una media definida y que permiten a través de esos valores de z para cada uno de los individuos poderlos ubicar en patrones internacionales y, por ejemplo, identificar niños que tienen un crecimiento que no sigue esos patrones internacionales. También puedo con este sistema definir puntos de corte para establecer definiciones de eventos en salud, que considero un punto de corte que pueda ser normal o que pueda ser patológico o de riesgo. Y finalmente se utilizan en estudios científicos para atribuir probabilidades a los resultados de estudios. Por ejemplo, cuando estimamos intervalos de confianza o pruebas de significancia estadística, utilizo las curvas de distribución normal para establecer esas probabilidades y así otorgar validez a los resultados de las investigaciones. Un ejemplo explícito del uso de la distribución normal en salud es en el diagnóstico de osteoporosis. Esta es una enfermedad que genera una gran carga en los sistemas de salud y en la calidad de vida, especialmente en personas adultas mayores, mujeres posmenopáusicas, pero también en hombres y niños y en personas más jóvenes. La forma como se diagnostica es a través de una de las formas, es una prueba que se llama densitometría ósea, a través de la cual se evalúa la densidad mineral ósea. Con esa densidad mineral ósea que se le evalúa a las personas se obtiene un valor de Z que nos indica el número de desviaciones estándar de la densidad mineral ósea de la paciente con respecto al promedio en la población de la misma edad, etnia y sexo en tablas que han sido o en parámetros que han sido establecidos a nivel mundial. También otra medida que se ha estimado es el T-score, que se relaciona mejor con la fragilidad o el riesgo de fracturas y tiene la misma interpretación que el Z-score, es decir, el número de desviaciones estándar de la densidad mineral ósea con relación a un promedio, solo que la población de referencia para el T-score son son personas jóvenes de 20 a 29 años y se tiene en cuenta el sexo de la persona. Con base entonces en esos valores de Z, aquí tenemos la distribución normal. Entonces, si estas medidas, por ejemplo, indican que la persona está entre menos una desviación estándar y más, entonces se considera que la persona no tiene osteopenia o está normal su densidad mineral ósea. Si está en menos 2.5, por ejemplo, su Z-score o su T-score con relación a esos parámetros, entonces se considera que tiene osteopenia y si está por debajo de 2.5 se considera que tiene osteoporosis.
Una de las razones para eso es que si vamos a nuestra tabla de distribución normal e identificamos la probabilidad de un z menor a menos 2.5, nos correspondería en la tabla a esta probabilidad de 0.0062, que equivaldría a 0,6%. Es decir, que uno esperaría en una población normal que menos del 1% de las personas del mismo sexo tuvieran esa densidad mineral ósea, y por eso se ha establecido ese como un punto de corte de considerarlo patológico. Otras distribuciones de interés en salud incluyen la distribución T de Student, la cual se utiliza para muestras pequeñas, ya que a mayor en un tamaño de muestra, más cerca se está de la distribución normal. No hay un valor establecido para decir cuándo una muestra es pequeña, así que en algunos estudios ustedes pueden usar, cuando se tenga una distribución normal, los cálculos de valores Z o los cálculos de valores T. Estos valores T tienen su propia tabla de distribución T de Student, que como ustedes alcanzan tal vez a leer aquí, requiere una información que son los grados de libertad, en los cuales se obtienen al restar 1 del total del tamaño de la muestra. La diferencia es que en esta tabla no nos van a dar los valores de T en las columnas, sino en la primera columna, sino en todas las columnas, y las probabilidades están en la primera fila. Y en la primera columna están los grados de libertad. Entonces ubicaríamos los grados de libertad, el nivel de probabilidad que nos interesa, y obtenemos el valor de T. O tenemos el valor de T para un grado de libertad específico y podemos mirar cuál es su probabilidad. A lo largo del curso vamos a ver cómo estas distribuciones se usan en estadística, en salud, y vamos a poder utilizar tanto la tabla de distribución normal para los valores de Z como la tabla de distribución T de Student para los valores de T.